unas presentaciones muy buenas, que es el descriptivo, el inferencial o predictivo y el prescriptivo. Que en definitiva, ¿qué es? Es describir los datos, tratar de establecer alguna suerte de inferencia futuro con esos datos, y el prescriptivo, que tiene que ver como prescripción, que me ayuda a tomar decisiones para mejorar una situación, como puede ser el estado de un negocio, de una empresa, o bien profundizar cambios que me permitan modificar o la descripción original de los datos o la inferencia de esos datos. Hasta aquí nosotros hemos visto un análisis univariado. Y cuando mucho hemos logrado ver un bivariado. ¿A qué le llamo análisis bivariado? A ver, ¿alguno se acuerda? De a uno porque me saturan el audio, ¿eh? ¿Qué es un análisis bivariado? ¿Cuál sería un ejemplo de análisis bivariado? Hola. ¿Se acuerdan de este gráfico cuando teníamos observaciones y las planteábamos así? ¿Qué hacíamos con esto nosotros? ¿Qué intentábamos hacer? Buscar una recta de regresión, ¿no es cierto? Un ejemplo de análisis bivariado es la regresión y correlación lineal. Que en R, ¿con qué comando trabajábamos la... ¿Con qué comando trabajábamos en RStudio la regresión y la correlación lineal? ¿Con qué comandos? Con era 1. Y para encontrar el modelo usábamos LM, ¿se acuerdan? Lineal Model. Chicos, están porque siento una sesión de espiritismo. Augusto me está contestando. Martín. Deben estar acostados con el aire y yo como Gil hablando aquí. Bueno, no importa. ¿Cuál es la idea de hoy? Avanzar un poco en lo que es la profundización del análisis de datos para la extracción de conclusiones. Sí, el summary para ver si el modelo era adecuado. Vamos a ver, o vamos a plantear dos conceptos que tienen que ver con análisis multivariado. Análisis multivariado. Multivariado. Dentro de estas técnicas de análisis multivariado, porque la ciencia de datos, digamos, en algún momento incursiona más allá de para ver
Si las medias son iguales, si las medianas son iguales, si los datos tienen las mismas medias, digamos que lo que uno ve en estadística con el ANOVA, entramos a buscar mayor profundidad en una cuestión de datos. Y para eso uno empieza a trabajar con cuestiones un poco más elevadas, si se quiere. Es decir, por ejemplo, una matriz de datos. Cuando voy a trabajar con una matriz de datos, yo podría tener, por ejemplo, vamos a suponer ciudades y algunos parámetros atmosféricos. Y vamos a suponer, no sé, por ejemplo, 1, 2, 3. Esto es lo que se usa también para la segmentación de clientes, por ejemplo, Mercado Pago. No sé, Santiago, La Banda, Fernández, Las Termas, Ojo de Agua. Tengo ciudades y a cada ciudad yo le voy a mirar, no sé, la humedad, la precipitación, viento, lo que fuera. ¿Sí? Humedad, temperatura, no sé, precipitaciones. Después, ¿qué más le podemos mirar? Velocidad del viento. Y tengo una matriz de datos donde yo registro de cada una de las ciudades diferentes variables de carácter numérico. Por ejemplo, este es alfa 1, beta 1, gamma 1 y omega 1. Y aquí tengo alfa 2, alfa 3, alfa 4, alfa 5, beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, beta 3, 4 y 5, gamma 2, gamma 3, gamma 4 y gamma 5. Y después tengo omega 2, omega 3, 3, 4, omega 5 y omega 6. ¿Cuál es el objetivo del análisis multivariado que nosotros vamos a ver? La idea es encontrar de alguna manera, con algunas técnicas de análisis multivariado, si yo podría predecir estos parámetros para otra ciudad, una ciudad X de la provincia, podría predecirle estos valores, sería un alfa X, un beta X, un gamma X y un omega X, a ver si podría predecirlos con algún modelo. O la otra opción que también permiten algunas de las técnicas de análisis multivariado es que yo pueda, trabajando sobre este conjunto de variables, agruparlas por orden de importancia. Y podría decir, bueno, de esta 1, 2, 3, 4, 5, contengo muchas variables, muchas, más que subcategorías, más variables que ciudades, podría agrupar de alguna manera la temperatura con las precipitaciones, con la velocidad del viento,
y generar un componente 1. Después podría agrupar la temperatura con alguna otra variable y generar un componente 2. Y estos componentes van a generar o van a representar porcentajes de información, es decir, el componente 1, que a lo mejor ha tomado la humedad, las precipitaciones y la velocidad del viento, me genera un indicador que representa el 67% de la información. Entonces, ¿qué hace eso? Reduce la dimensionalidad. ¿Por qué? Porque tal vez humedad y precipitación están tan íntimamente relacionados que yo estoy considerando los dos y los dos a lo mejor miden lo mismo. Cuando yo hago esta reducción, pongo en juego una técnica de análisis multivariado. Lo mismo para la predicción. ¿Se entiende lo que voy diciendo hasta aquí? Sí. Sí, profe. Bien, porque yo antes, digamos, nosotros con el análisis univariado, que era analizar la media, la moda, la mediana, comparar si dos muestras tenían la misma media, si eran muy diferentes, si eran dependientes o independientes las variables con el test de chi cuadrado. Eso lo podía hacer unidimensionalmente. Es decir, si yo tomaba dos muestras, medía a ver si, no sé, por ejemplo, el peso de sus sujetos era medianamente igual o mediamente igual. Si la altura de esos sujetos era medianamente igual o mediamente igual, o si se dispersaban de igual manera. Eso tiene que ver con el univariado, porque lo que yo estoy analizando ahí es cómo se comporta solamente esa característica de la variable. Aquí, como yo quiero trabajar con muchas más, obviamente voy a tener mayor dimensionalidad. Como voy a tener mayor dimensionalidad, voy a tener que echar mano a las técnicas de análisis multivariado. Y dentro del análisis multivariado, para que no me carga bien esto. Para. Ahí vamos de vuelta. Ahí está. Dentro del análisis multivariado, espero que me quedó. Ahí está. Dentro del análisis multivariado, yo voy a empezar a analizar un par de cuestiones. ¿Cuál es ese par de cuestiones que nosotros vamos a analizar? Por un lado, el análisis de componentes principales. Que es el PCA, en algunos casos, algunos autores lo llaman ACP, Análisis Component Principal, pero es análisis de componentes principales. Otra de las técnicas es la regresión lineal múltiple, que se parece a la regresión lineal, pero en vez de trabajar con una serie de datos, trabajo con una matriz de datos. Después está el análisis de correspondencia. Esas tres técnicas me interesan a mí que nosotros veamos. Análisis de componentes principales, regresión lineal múltiple y análisis de correspondencia. Para eso, para que no hable yo nada más, como yo tengo que hacer un parcial sí o sí ahora,
que me parece que lo ideal va a ser el próximo jueves. Les propongo, no sé si a ustedes les interesa, hacer el parcial, digamos, tipo tradicional, o les podría dar para que ustedes hagan la presentación de cada uno de estos temas. ¿Ustedes cuántos son? A ver, ya voy a revisar el aula. Banque. Ya les digo cuántos son. Aquí estoy. Sería optativa 1. Aquí me figuran 35, pero a ver si voy por seguimiento. Hay gente que no está ni entrando, ¿eh? Curi sigue, ha dejado la carrera, no saben. Ah, porque solo tiene el 22% en el aula. Férez, sí la he visto yo. Bueno, aquí me figuran 35 alumnos. Algunos sé que se han dado de baja porque me han dicho que no habían aprobado una que era correlativa o algo por el estilo. Lo que yo voy a hacer es, para evitar que conflictos, como son 35, dividido 7, 5 por 7, 35. Ahí está, vamos a armar 7 grupitos de 5. Los voy a armar yo al azar. ¿Está? ¿Para qué? Para que de esos 7 grupos, 2 van a trabajar en análisis de componente principal, 2 van a trabajar en regresión lineal múltiple y 2 van a trabajar en análisis de correspondencia. De aquí estos 2, un grupo va a ser la presentación teórica y un grupo una parte práctica. Un grupo la presentación teórica, un grupo la presentación práctica. Un grupo la presentación teórica, un grupo la presentación práctica. Y el otro grupo que va a quedar solo, ese grupo que va a quedar aquí solito, porque son 7 grupos, ese grupo se va a dedicar a armar y va a presentar ejemplos de los 3 temas en R. ¿Está? Profe, ¿usted elige No, los no. integrantes de los grupos o los elegimos nosotros? ¿Cómo? Que usted va a elegir los integrantes del grupo, los elegimos nosotros. Voy a armarlos por la plataforma Porque como así, habilidad blanda. O sea, no quiero que se hagan amigos, solo quiero que desarrollen la capacidad de que puedan trabajar con alguien que no es su amigo necesariamente, porque en el trabajo les va a pasar. ¿y qué pasa si justo nos toca con gente que no sigue? Y me avisan, Bueno, pero igual hay que hacerlo, digamos. No es tan complicado el tema, son bastante simples. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe. Y este va a contar como un parcial. La nota que saquen aquí, acuérdense que tiene que ser mayor a 7 para la promoción. Entre 4
y menor que 7 para la regularidad. A ver, aquí estoy en el aula, ya les voy a ir armando, ustedes me van diciendo si lo ven. Programa, acá estamos. Ajá. Análisis multivariado. Y el segundo parcial, si hacen bien para que no tengan que rendir nada raro, digamos, vamos a hacer algo parecido, pero con minería de datos. ¿Está? Sí, profe. Y ya no tienen que rendir nada escrito, digamos. Bien, Tuki. Ahora ya les armo los grupos para que vuelva al aula, porque me pego una perdida aquí. Ahí estamos. Análisis multivariado. Bien. Vuelvo al aula. Bueno. Ahí les voy a compartir para que ustedes vean, no sé si podrán ver, qué es el PCA. Profe, disculpe, Sí. ¿la entrega de esta actividad se hace para este jueves o el próximo? Para el que viene, sería 26. Ah, bien, bien, gracias, profe. ¿Está? Sí, sí. Mira, de hecho hay... pero este dura media hora, no me gusta este videito. Bueno, no importa. En lo que les voy a pasar ahora para que lo chusmen un ratito, que es, y lo vemos. A ver si puedo compartir este. ¿Dónde estoy con ustedes yo? No me encuentro. Pero yo estoy compartiendo, ¿no? Sí. Aquí estoy. A ver si puedo compartir de vuelta. Tuki, che, los he perdido. ¿Qué haces? Venga. Para que no te encuentro, Benjamín. A ver, voy a volver. Ahí está. Reducir, condensar esa información en unas pequeñas pocas variables reconstruidas Entonces, a partir de estas variables originales que me explique la mayor cantidad de información que tiene esta data que contiene 360. no me gusta cómo habla. Ese no me gusta. He puesto uno que no es, perdón. Tuki, tú.
A ver, no era este. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Y yo lo tenía recién aquí este. Este es. Mundo de los diseños experimentales. En esta oportunidad abordaremos el contenido, análisis de componentes principales. Iniciemos. El objetivo, aplicar el análisis de componentes principales, ACP, para la transformación de un conjunto de variables originales en un nuevo grupo de variables componentes principales incorrelacionadas entre sí, con el propósito de reducir su dimensionalidad. ¿Qué es el análisis de componentes principales? Es una técnica de ordenación que tiene por objetivo describir y resumir un conjunto amplio de variables con una pérdida mínima de información. Para ello, la técnica transforma las variables cuantitativas originales que están correlacionadas entre sí en unas pocas variables independientes ortogonales, a las cuales denominamos componentes principales. La primera componente principal reúne la mayor porcentaje de la variación existente de los datos originales. La segunda componente reúne todo aquel porcentaje de variación que no pudo ser explicada por la componente principal 1. Y así de esta manera se sigue el procedimiento para las demás componentes. Habrá tantas variables originales como componentes principales. Pero aquí se trata de simplificar la información. Por lo general, la mayoría de las ocasiones, con dos componentes principales basta interpretar el mayor porcentaje de la variación de los datos, como se puede visualizar acá. Por ejemplo, en la figura se visualiza que se tiene un conjunto de datos con sus variables cuantitativas correlacionadas en una matriz de datos, la cual resulta difícil de realizar un análisis descriptivo para cada variable. Para facilitar el análisis se aplicará un ACP, donde se reduce la información generalmente a dos componentes principales, como podemos visualizar acá, ya que reúne la mayor parte de la variación existente de las variables originales dentro de la matriz de datos, con una pérdida mínima de información relevante. Requisitos para poder aplicar un ACP. Las variables tienen que ser cuantitativas. El número de casos debe ser mayor que el número de variables cuantitativas originales. Esto se visualiza en la matriz de datos. Las filas representan los casos, desde el caso 1 hasta el caso 6. Y las columnas representan mis variables, variable 1, 2 y 3. Conoce Copilot, una innovadora herramienta con inteligencia artificial en Bittrex 24 que hace maravillas. Copilot puede ayudarte a configurar tareas y crear listas de verificación. Según la idea que hayas elegido, Copilot escribirá una descripción detallada de la tarea e incluso creará una lista de verificación allí mismo. ¿Por qué utilizar el ACP? Para la reducción de dimensión. Permite reducir la dimensión de la matriz de datos con el propósito de evitar información redundante y describir las relaciones que existen entre las variables originales con respecto a los casos. Por ende, facilita la interpretación exploratoria de los datos y así proponer análisis estadístico más apropiados. La selección de la matriz dependerá de las variables
Esto se realiza con el propósito de construir las componentes principales. Existen dos tipos de matrices, la de correlación y la de varianza. La matriz de correlación se utiliza cuando las variables tienen unidades de medida diferentes. La matriz de varianza se utiliza cuando las variables tienen unidades de medida homogéneas. En este ejemplo se tomó del artículo científico de Villarroel, Álvarez y Maldonado, que consistió en la evaluación de 5 formulaciones de mermelada de mora y su efecto en las variables sensoriales, sabor, color, olor y textura. Nos preguntamos, ¿qué formulación de mermelada de mora presenta el mejor perfil sensorial? Al final de la investigación se llegó a los siguientes resultados. Se observa que la matriz de datos, las columnas representan las variables sensoriales, aroma, color, sabor y textura. Y las filas representan los casos, que son las formulaciones. Tengo la formulación M1 hasta la formulación M5. Se nota que el número de columnas es menor que el número de filas, por lo que se cumple con los requisitos previos. ¿Cuántas componentes principales seleccionar? Se seleccionan 2, la componente principal 1 y la componente principal 2, debido a que la variación total explicada acumulada de las dos componentes es de el 91.02% de la variación total existente en la matriz de datos. Está siendo explicada por la componente principal 1 y la componente principal 2, con una pérdida mínima de información. Por ende, se procede al análisis de la información. También existe otra forma para determinar el número de componentes principales para analizar la información, como el diagrama de codo. Vemos la matriz de correlación entre variables originales y componentes. En ella notamos que en la componente principal 1, los mayores valores en valor absoluto son 0.67 y 0.62, que corresponde a la textura y color. Por ende, la componente principal 1 se encuentra caracterizada por la textura y color. En la componente principal 2 son el aroma y sabor. Observamos el biblog del análisis de componentes principales. Los vectores representan las variables sensoriales, textura, color, aroma y sabor, y los puntos representan las formulaciones. Se nota que la formulación de mermelada de mora Don Serafín se encuentra muy cercana a la componente principal 2. Entonces, dicha formulación está caracterizada por tener un buen aroma y sabor. La formulación M4 se caracteriza por tener una buena textura y color, pero un sabor relativamente malo. Esto último depende se determina mediante el efecto espejo. Las formulaciones M5 y M1 tienen características similares debido a que los puntos están relativamente juntos. Es por ello que se caracterizan por tener una mala textura, mal color, mal sabor y aroma. Esto se da cuando los puntos están en un lugar del plano relativamente opuesto a los vectores de los perfiles sensoriales. La respuesta a la pregunta es: la mermelada de Don Serafín es la que posee mejor perfil sensorial. Con ello ya respondimos la pregunta que nos hicimos previamente. Bueno, ¿siguen ahí? ¿Se han ido a dormir? Sí, profe. Bien. Este tipito, que es de la universidad, es una universidad de Colombia,
A mí me ha gustado cómo lo ha planteado, inclusive hasta a la regresión lineal múltiple. Regresión lineal. El otro también estaba bueno, pero tiene una tonada medio mudo, no se le entiende hasta que quiere hablar. Entonces no me gustaba demasiado. Y yo no tengo YouTube Premium, así que se van a tener que bancar por ahí las Más de 110 millones de Las personas publicidades, que fueron ¿no? obligados a huir de sus hogares y que necesitan la ayuda de personas como vos. Ahí está. Este también tiene que ver con la regresión lineal, que es la otra técnica. Saludos, que estimados estudiantes. Bienvenidos al maravilloso y dinámico mundo de los diseños eficiemos. Objetivo: aplicar el análisis de regresión lineal múltiple para modelar y predecir el comportamiento de la variable respuesta en función de 2 o más variables regresoras. Aquí dice 2 o más, porque acuérdense que en la regresión lineal simple, nosotros como regresoras solo teníamos una. ¿Alguien ha levantado la mano? ¿Me quiere preguntar algo? Hay una manito levantada. Santiago. Ahí la bajó la mano. No, nada, Pregunte. profe. Quería decirle que no estaba dormido. Ah, bueno. Estamos en un nivel investigativo predictivo, ya que en la naturaleza se manifiestan fenómenos que se pueden predecir o pronosticar, no solo con una variable, sino que con un conjunto de variables, lo cual resulta más precisa la predicción del fenómeno. Modelo de regresión lineal simple es cuando se tiene una variable regresora o independiente denominada x1. Como observamos en la ecuación, si existen más de una variable regresora, estamos ante un modelo de regresión lineal múltiple, como podemos observar acá en la ecuación. Es un método matemático que modela la relación entre una variable predicha o respuesta denominada y, siempre numérica, y las variables regresoras o independientes x. Estas últimas variables de entrada pueden ser numéricas u ordinales. El objetivo es estimar o predecir y por medio de las variables regresoras x1, x2 y x3 hasta xn. Estas se encuentran como una combinación lineal aditiva con sus respectivos parámetros, beta sub 0, beta sub 1 hasta beta sub n, y un error aleatorio. Se dice que es lineal porque los exponentes de las variables son 1. Los parámetros se les llaman coeficientes de regresión. Estos coeficientes beta sub i representan el incremento del peso por el incremento unitario de la variable regresora xi, y el término epsilon, que es el error aleatorio, y explica toda aquella variación de y que no ha podido ser explicada por las variables regresoras x1, x2 hasta xn. El error siempre es desconocido, pero se puede estimar por medio de los residuos. Y los residuos es el valor real menos el valor predicho por el modelo. Los coeficientes de regresión beta sub i son desconocidos y estos se calculan minimizando los residuos cuadráticos a través del método de mínimos cuadrados. Estos residuos son fundamentales porque a partir de ellos se puede verificar los supuestos del modelo de regresión lineal múltiple, que veremos más adelante. ¿Qué variables regresoras deben estar en el modelo? En primer lugar, podemos aplicar un análisis de varianza para determinar que existe una relación lineal entre la variable respuesta y el conjunto de variables regresoras. Esto se da cuando el p-valor de la regresión resulta significativo. En segundo lugar, se determinan las variables regresoras, como podemos ver acá. Vemos las variables regresoras que deben de estar presentes en el modelo de regresión. Para ello nos apoyamos de las pruebas de coeficientes de regresión individuales para determinar
qué coeficientes son iguales o diferentes de 0, como lo podemos observar acá. Vamos a determinar los beta sub i que son diferentes de 0. Y se seleccionan con su correspondiente variable regresora x sub i, incorporando el término beta sub i, x sub i al modelo de regresión lineal múltiple. Por ejemplo, queremos predecir y por medio de x1, x2 y x3. Aplicando las pruebas de coeficientes de regresión, tenemos que el único parámetro o coeficiente de regresión distinto de 0 es beta sub 1 estimado. Es el único que es igual a 0. Entonces, en la ecuación de regresión estimada xi no va a aparecer. Esa no va a aparecer en la ecuación de regresión. Entonces notamos que ya no aparece el error de estimación. Este que tenemos acá, que lo tenemos al inicio cuando hacemos ese procedimiento matemático. Representación gráfica. La representación gráfica del modelo de regresión lineal múltiple es una línea recta en el plano cartesiano, ya que el modelo tiene una única variable regresora. Cuando se tienen dos variables regresoras, la representación gráfica del modelo es un plano en 3 dimensiones y sobre él se pueden o se encuentran las predicciones de la variable respuesta. Fuera de ese plano no se puede predecir. Por ejemplo, tenemos este modelo de regresión en donde y estimada es igual a 50 más 10 por x1 más 5 por x2. Ya que el modelo tiene dos variables regresoras que son x1 y x2 independientes, la representación gráfica del modelo es el plano que se observa acá. Si el modelo tiene más de dos variables regresoras, bueno, ahí se traba un poco, pero se los he pasado por el chat del grupo. Está el enlace del video. Y el otro es análisis de correspondencia. ¿Qué es el análisis de correspondencia? Este me interesa. A ver, se los paso por ahí. Aquí va ese también. Estoy viendo que no me falte, no me choren minutos, porque me va a dar una hora, nomás tengo. A ver si lo puedo compartir. Gráficamente la estructura de relaciones de dos o más variables cualitativas mediante mapas de posicionamiento. En el mapa de posicionamiento, Ahí va de vuelta. Este video tratará la parte teórica del análisis de correspondencia. Con chi cuadrado solo podemos ver la dependencia o no entre variables. Con el análisis de correspondencia podemos ver cómo se distribuye dicha asociación o dependencia. Ahora, fíjense que las tres técnicas que yo les estoy planteando, porque no son caprichosas en el uso, digamos, en la idea de plantearlas. Porque hay dos que van a trabajar cuestiones numéricas o análisis numérico, variables cuantitativas, y esta otra necesariamente no requiere que sean números, lo que nos da un abanico de posibilidades para estudios o para análisis que tienen que ver más con el área cualitativa, ¿no? Esta, cuando empieza a hablar de la matriz de Burt y de todas esas cuestiones, fíjense que se usa bastante para la parte social, para la parte de salud, ¿no? Es una herramienta importante también.
Esta es una técnica de reducción de dimensiones y elaboración de mapas perceptuales. Su objetivo central es representar gráficamente la estructura de relaciones de dos o más variables cualitativas mediante mapas de posicionamiento. En el mapa de posicionamiento se ubican las categorías de las variables de acuerdo a la distancia entre ellas, y esas distancias permiten estudiar la relación entre variables. Las categorías de las variables se representan con puntos, y las distancias entre los puntos indican la intensidad de la relación entre las variables. Por lo mismo, si los puntos están cercanos, existe una relación, y si están lejanos, no existe una relación. El análisis tiende a ser simple o múltiple. Primero veremos el análisis de correspondencia simple. Este mide la correspondencia entre dos variables. En el SPSS, primero se deben escoger las variables y definir los grupos con los cuales se va a trabajar. En el apartado modelo, Cuando él hable de SPSS, está hablando de un programa que se parece mucho al Infostat o al R, con la diferencia de que el SPSS hay que pagar la licencia. Nosotros no vamos a pagar ninguna licencia. ¿Se entiende? La intención aquí es que entiendan, digamos, cómo se interpreta todo ese proceso matemático que va a ser el programa, que no lo vamos a hacer nosotros necesariamente. se escoge el tipo de distancia con la que se trabajará y el método de normalización. Generalmente se usa el simétrico. En el apartado estadístico, nosotros solicitamos una tabla de contingencia o de correspondencia. También la inspección de puntos de fila, lo cual significa que esto nos permite analizar cuál es el peso de las categorías de cada variable. También la inspección de puntos de columna, que es lo mismo que las filas, pero en las columnas. Y por último, los perfiles de fila y columna deben ser marginales. Así tengo una inspección de lo que estoy trabajando. Por eso es necesario pedirlos. Y en el apartado gráfico, es necesario pedir el diagrama de dispersión biespacial. Como se ve en el ejemplo, ese es el diagrama de dispersión biespacial. El asunto es que aquí nos permite ver los puntos, las distancias entre los puntos. Ahora vamos a ver el análisis de correspondencia múltiple. En comparación al simple, aquí se tratan más de dos variables. Entonces, en el SPSS, lo que primero se solicitará es que hay que indicar que todas las variables son nominales múltiples. También se debe definir la ponderación de las variables. Y la ponderación debe indicar el valor máximo de cada variable, como en el ejemplo de aquí. En resumen, se podría decir que si chi cuadrado permite ver la asociación o dependencia entre variables, el análisis de correspondencia posibilita ver cómo es la asociación de las categorías de las variables. Generalmente, ¿qué tan fuerte es dicha asociación? Para ello, se formulan mapas perceptuales para ver cómo se asocian dichas variables. Las variables son etiquetas, y dependiendo de las variables que se quieran trabajar, el análisis de correspondencia será simple o múltiple. El asunto es que el simple, es decir, el que trabaja dos variables, trabaja con contingencia y chi cuadrado. Y el múltiple, que trabaja con más de dos variables, trabaja con correlaciones, ya que la primera lógica no se puede lograr en el segundo. Es decir, el chi cuadrado y la contingencia no se puede lograr en el segundo. Y ahí notamos que hay más variables cerca que otras. El resto, es decir, el procedimiento en SPSS, será explicado con mayor detalle en el segundo video. Muchas gracias por ver este. Bueno, a mí no me interesa que ustedes vean el SPSS porque no vamos a contratar ninguna licencia, salvo que alguno tenga plata de más y quiera gastarla. Entonces, vuelvo a mi pizarrita para marcar algunas cuestiones. Vamos a volver aquí. Ahí está. Aquí.
Ahí está. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Cada grupito va a trabajar, como le había dicho, la parte teórica. En la parte teórica no me interesa el desarrollo matemático, ni del análisis de componentes principales, ni de la regresión lineal múltiple, ni del análisis de correspondencia. ¿Por qué no me va a interesar? Primero porque tienen que traer a colación lo que han aprendido mucho o poco de álgebra lineal y de cálculo 2, que yo ya he corroborado que no es algo que los desvele. Entiendo que ya la han aprobado y ya está, se han sacado un peso de encima, pero requiere de esos conocimientos. Como nosotros vamos a trabajar con R, ustedes directamente en la parte teórica, ¿qué van a plantear? Una breve introducción. Y en esa introducción, ¿qué tienen que contar? ¿Para qué sirve? ¿Cuándo se puede usar? Porque tiene restricciones cada método, digamos. ¿Y qué se tiene que verificar? Cuando yo les hablaba del análisis de componentes principales, les decía que el número de variables, o sea, que la cantidad de variables de observaciones tenía que ser menor al número de mediciones. Digamos, el número de filas tiene que ser mayor al número de columnas. Como cuando uno multiplica, cuando uno opera con matrices, he visto que miras vos, por ejemplo, a la multiplicación, que el número de columnas de la segunda sea igual al número de filas de la primera. Todo eso tiene su fundamento en ese lado, porque lo que haces es una transformación lineal de matrices, vas combinando linealmente componentes y te habla de correlacionadas e incorrelacionadas. ¿Qué quiere decir eso? En criollo básico, el análisis de componentes principales agarra, mira todas las variables. Aquellas que tengan buena correlación las junta en un solo campo, porque te dice, si esta con esta están correlacionadas, quiere decir que más o menos miden lo mismo. Entonces va dejando solo las incorrelacionadas, que son las que no tienen nada que ver. Entonces dice, bueno, estas miden cosas distintas. ¿Qué se puede hacer? Al que le toque la parte práctica, tiene que presentar un problema, resolverlo y responder a la pregunta del problema, como el de la mermelada, parecido. Y al grupo que le toque el análisis, la aplicación en RStudio, tendrá que presentar un problema de cada uno y resolverlo con R. ¿Está? Y ahora les voy a poner en la plataforma, a ver si puedo ponerlo ahora nomás, hay una forma de agregar optativa para que no se sobresaturen, para que elijan en qué grupo quieren estar. Y una vez que se llena, se llenó. ¿Está? Y ya le voy a poner ahí porque se puede usar como para armar grupitos. Ya les voy a poner eso para que ahora mismo hasta la noche ya puedan conformar los grupos. Profe, los que hagan la práctica, entonces, ¿qué dice? No he entendido. Para, ya pongo el chat porque estoy con el teléfono y la compu, con las dos, no puedo. Los que hagan la práctica en R, entonces, los que hagan práctica. Y la idea es que no, que los cálculos ya los puedas traer hechos, pero sí me interesa que digas, bueno, mira, el componente principal 1 es este, el componente principal 2 es este, y esto es un biplot. Puedes usar R, los que van a trabajar. El grupo 7, ellos tienen que escribir códigos. Por ejemplo, para aplicar el análisis de componentes principales se hace esto.
se normalizan los datos, se aplica tal comando, se guarda tal objeto y se representa de tal manera. Y tiene que contar con qué librería se hace. ¿Está? Los de R tienen que plantear un problema de cada tema y mostrar el código de cada ejercicio. ¿Ok? Y como los de R van a tener eso nada más, les vamos a tirar ahí una actividad extra. Van a preparar una guía de 6 problemas para que el resto pueda hacerlo en R. 2 de análisis de componentes principales, 2 de regresión lineal múltiple y 2 de análisis de correspondencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Cómo es el tema de la elección de los grupos, profe? Ahora voy a ver si puedo cargar aquí yo, porque hay una aplicación que te permite poner grupo 1 y te deja casillas vacías. Y una vez que ya se han elegido, no se pueden volver a armar, a elegir. Es como yo te voy a poner todos los grupos y vos vas a elegir en cuál va a estar. Y si vos ya has ocupado un lugar, viene otro y ya no puede ocupar ese lugar, tiene que elegir otro, ¿entiendes? Listo, listo. Listo, a ver, ya lo trato de armar. Grupos de trabajo. En la Unicena, nosotros cuando estamos haciendo un programa, un posgrado nos ponían eso. Vos sabes que estaba muy bueno. Y vos entrabas a poner, te ves dormido y entró al último y ibas a donde te quedaba, no te quedaba, no te quedaba más opción. Voy a ver aquí para banca, ya te digo dónde, cómo lo hacía yo. Grupos, te mostraba así, mira, ¿ves? Grupo 1, ajá, bla, 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 bla. Bueno, ya trato de subirlo ahora con esta aplicación. Entren hasta las 5, ya debería estar. ¿Les parece? Yo les voy a ir cargando material teórico para que tengan disponible ahí. Les voy a armar como subunidades dentro de la unidad y ahí van a tener para descargar. O pueden buscar ustedes por sus propios medios, pero vamos a usar los libros clásicos o el Wackerly o el WordPress Meyers, esos nada más. Para no irnos con material que no sea, digamos, científicamente válido. Y sería para presentar el jueves que viene. Y cada grupito, como son 7 grupos, 3, 4, 5. Media hora máximo por grupo. ¿Está? Media hora por grupito. Bien. Bueno, ahora ya les pongo para que elijan el grupo y directamente empiezan con la presentación. La presentación la pueden hacer como han hecho con el tema de los tipos de análisis que han estado bastante buenas. ¿Ok? Bastante buenas han estado. Me han gustado bastante, así que por ese lado pueden ir. Hacen el planteo con algún PowerPoint, no hace falta que presenten ningún escrito. Si el PowerPoint está bien hechito, no les hace falta que presenten ningún PDF, salvo que ustedes quieran presentar para ese día, pero
que les quede como soporte teórico para los compañeros, pero si el PowerPoint está bien hecho, más que suficiente. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Listo. Nos vemos. Ya estamos. Ustedes a las 4 tienen otra materia, ¿no es cierto? No, profe, porque falta la profe. Ah, bien, bien. Bueno, listo entonces. Nos vemos entonces. El martes que viene el parcial de método, ¿no? Acuérdense que ha pasado porque como han tenido feriado. Recuerden, ese es ahí en la misma plataforma, en la misma computadora, en la misma universidad. Bueno, profe. Listo, muchachos y chicas. Nos vemos. Nos vemos. Chao, profe. Hasta luego. Profe.